Buenos días, buenas noches a todos. Bienvenido en nuestra clase de curso de criollo haitiano. Agarra tu libro porque vamos a empezar con nuestra clase. Y hoy vamos a hablar de los adjetivos. ¿Estás listo? ¿O estás lista? Entonces, arrancamos con nuestra clase porque hoy vamos a estar la semana 4. ¡Wow! Eso quiere decir estamos en la mitad del curso. ¡Qué bueno! Entonces, arrancamos. Como lo hacemos cada semana, una parte de las clases hablamos para los principiantes y la otra parte para los avanzados. Entonces, en lo que tiene que ver con los adjetivos que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de adjetivo posesivo, indefinido, interrogativos y superlativos. Y cuando nos tocan ponerlos en plural, vamos a hacer eso. Y también va a haber otro adjetivo, pero para esa clase vamos a hablar solamente de esas 4 clases de adjetivo. Para los principiantes, cuando hablamos de adjetivo posesivo, es cuando me toca decir mi auto, mi casa, mi hermano, o mis hermanos, mis hermanas, algo así. Bueno, estoy hablando de adjetivo. En ese caso, ¿cómo se forman esos adjetivos en criollo haitiano? Si recuerdan las palabras que lo nombro hipo, que son como 6, hay 2 que tienen el mismo nombre, yo, o nuno, ¿sí? Bueno, entonces, cuando uno de esos hipos está colocado después de un nombre, entonces se convierte como adjetivo posesivo. Así que ese nombre es la posesión de ese hipo. A ver, es como en español, cuando me toca decir mi auto, en vez de decir mi auto, digo auto mi. En vez de decir mi hermana, digo hermana mi. ¿Ok? No estoy hablando hermano mío o hermana mía. Estaríamos hablando de pronombre posesivo, que no estamos en eso. ¿Ok? Entonces, el español en criollo haitiano es ese sentido o es esa colocación que tiene. Tú dices el nombre y después el hipo que viene te dice la posesión. Igual si decía tu hermana, en criollo sería hermana tú. Algo así para entender. Bueno, es en general la idea de los adjetivos posesivos en criollo haitiano, los mismos hipo que son 6, moins, ou, li, nous, yo, ¿ok? Si lo coloco después de un nombre, entonces es adjetivo posesivo. Ahora, esos mismos hipo lo queremos poner en plural, sabiendo que el plural en criollo haitiano se hace con la palabra yo. También que yo es un pronombre, es un hipo. Es complicado, ¿no? Ponelo así. Si el primer hipo es moi y pongo yo después, moi yo, ese yo que viene después del segundo hipo no es un hipo, sino la marca del plural. ¿Ok? Pero cuando se trata del último hipo, yo, el plural no puede ser con otro yo para decir yo. Entonces, en ese caso, el plural se marca solamente con un solo hipo. ¿Sí? Es la idea general para adjetivo posesivo. Para los adjetivos indefinidos son palabras que no definen nada. Por ejemplo, digo cualquiera. No estoy dando ninguna definición. El cualquiera, ¿sí? Bueno,
En ese caso solamente hay que saber cómo se traduce, nada más. Bueno, entonces cualquiera se traduce por la palabra nepot. Bueno, para el caso de una persona hay que decir nepot mun. Pero si es una cosa, es nepot bagay. ¿Ok? Y es igual que en español, porque cuando digo cualquiera, da más sentido a una persona, pero cualquier cosa es otra palabra, ¿sí? Bueno, entonces en criol hay que definir qué cualquier estás hablando, si es cualquier persona o si es cualquier cosa. Nepot mun o nepot bagay. También viene ninguno o ninguna. Bueno, primero, sabemos que los adjetivos en criollo haitiano no tienen género. Entonces, si me toca decir cualquier, ninguno o ninguna, no tengo que preocuparme porque va a seguir siendo la misma palabra pies. ¿Ok? Digo pies mun, ninguna persona. Pies bagay, ninguna cosa. ¿Ves? No tengo que preocuparme para si es femenino o masculino. ¿Ok? Y también viene en el libro, estamos esta vez en la página 29, si tienes tu libro, alguno o alguna. Entonces, alguno se dice kek. Es lo mismo para alguna, sigue siendo kek. Puedes decirlo para una persona o para una cosa. Kek mun, kek bagay. Muy bien. Entonces, pasamos con los adjetivos interrogativos, que es muy importante porque lo necesitamos para hacer preguntas. Él ya tiempo para llegar a esa parte. En criollo haitiano, las preguntas se hacen en general con la palabra qui yes. Entonces, eso se hace la palabra cuál es. Entonces, en criol es quién, qui es, qui es, qui es, qui es. Tal como está escrito en el libro en una sola palabra. Qui es yo ye. ¿Quiénes son? ¿Ves? Como estoy hablando de yo, ya el plural está hecho. También tenemos ese adjetivo interrogativo que se dice quizá. Lo usamos mucho. Quizá. Es igual con que sin acento. ¿Qué te hace pensar? Ba, 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 ba. O cuando la persona dice, ¿qué? Quizá. Sí, los haitianos lo dicen. Bueno, entonces, ¿qué te hace pensar? Entonces, ese que también se traduce por quizá. Entonces, en este caso digo quizá. ¿Qué piensas? Quizá ou pensé. También seguimos con la palabra cuántos, cuántas. Todo se dice con la palabra combien. No tengo que preocuparme si es masculino o femenino. Combien mun ki la? ¿Cuántas personas están aquí? ¿Sí? Seguimos con el famoso por qué. O para qué. Entonces, esas dos palabras se traducen por quizá. ¿Ok? Por quizá. Entonces, para hacer preguntas, se dice por quizá. Por lo que tiene que ver con adjetivos superlativos, muchísima. Bueno, entonces eso se hace con la palabra en pile, en pile. Te quiero muchísimo. Muéreme en pile, en pile, en pile. Si quiero agregar más en pile, puedo. Para que sea más superlativo, ¿sí? Bueno, los principiantes todo, entonces vamos con los avanzados. Y esta vez hay que agarrar el libro porque vamos a detallar esos mismos puntos. Muy bien, estamos en la página 28, semana 4, los adjetivos. Lo leemos así. Dice que un adjetivo es una palabra, es una clase de palabra que funciona
obviamente como adyacente del nombre sustantivo. Eso es como complemento nominal adjunto que se sitúa delante o después del sustantivo al que se refiere, con el cual concierta en género y número. Sin embargo, podemos decir que esa descripción no es suficiente para describir a los adjetivos debido a las actualizaciones y los papeles que cumplen los mismos. Eso en general es la definición para adjetivo, pero esta actualización no se aplica en caso del criollo haitiano y sabemos que los adjetivos en criollo haitiano no tienen género. Y como podemos ver en ese primer ejemplo, y lo veníamos hablando en las clases anteriores, los mismos hipos que tenemos acá, que son muy conocidos, moins, ou, li, nous, no dos veces y después yo. Entonces son ellos mismos que van cumpliendo el papel de adjetivo. Y para el plural, perdón, y hacemos el plural acá con moins yo, ou yo, li yo, nous yo. Y como decimos, el plural se hace con la misma palabra yo. Entonces, cuando se trata del plural, con la tercera persona del plural, la palabra yo no se repita dos veces. Ese ejemplo. Mi familia. ¿Ok? Entonces se dice famille moins. Ahora, para decir nuestra mascota, digo bête domestique nous. ¿Ok? Su familia, famille. Estamos todos de acuerdo con esos ejemplos. En ese mismo ejemplo, su familia, famille. Y quiero decir sus familias en sentido de familia de ustedes. No puedo decir famille yo. Al decir solamente famille yo, ya estoy hablando de su familia. Pero como también la palabra yo es para plural, esa misma frase, famille yo, puede significar las familias. Depende del contexto de la conversación, voy a poder saber si se trata de sus familias o familia de ellos o si se trata de las familias. Otro ejemplo del plural que viene acá que dice video nuyo. Es nuestros videos porque nuyo no está en plural. ¿Bien? Ahora, si quiero decir, si acá digo video yo, yo estaría hablando de video de ustedes o los videos, depende del contexto. ¿Ok? Pasamos con los adjetivos. Indefinido es lo mismo que acabamos de ver con las clases para principiante. Entonces, solo hay que memorizarlo. Pero como podemos ver en la nota que está en el libro, la palabra pies puede tener varios sentidos, como una pieza de moneda, una pieza como una habitación, un parche, todo eso se traduce por pies. Pero es fácil de hacer la diferencia cuando se tratan de palabras que tienen mucho significado. Solamente hay que estudiarlo. Y lo que también veíamos en las clases para principiantes es lo mismo acá.
hay que memorizar los adjetivos interrogativos que tenemos acá, como cuál es, qui es, o cuáles en plural, quiénes son. En ese caso sería qui es, yo, ye, que es otra cosa. Y también seguimos con que es la misma definición para principiante o avanzado. Y hablamos de adjetivo superlativo. Tan simple es como muchísimo, muchísima. En criol solamente hay que repetir la palabra en pile. Para decir muchísimas gracias, en español se dice el superlativo primero, ¿sí? Dice muchísima y después gracias. En criol eso no va a suceder. No voy a decir en pile, merci. No, porque el superlativo viene después. Entonces sería merci, en pile, en pile. Es como no puedo decir muchísimo te quiero, sino te quiero muchísimo. En criollo haitiano el superlativo se coloca siempre después. En pile, agrégalo las veces que tú quieras, ¿sí? Vemos algunos ejemplos acá. Digo, muéveme en pilette. Me gusta mucha leche. Ahora, si quiero decir me gusta la leche muchísimo o muchísima, entonces tengo que decir muéveme let en pile, en pile. ¿Ves? ¿Ven la diferencia? Acá empilela solamente para decir mucha. Entonces cuando se trata de superlativo, lo coloco después. Muéveme let en pile, en pile. Bueno, entonces será todo para hoy y la próxima clase vamos a seguir con las comparaciones. Ajá, vamos a comparar. Y después seguimos con adjetivo demostrativo. Tenemos muchas cosas. Calificativos, wow. Y va a haber una clase aparte para los adjetivos numeral, cardinal y después viene ordinal. No sé si voy a poder hacerlas. Creo que serán clases diferentes porque en los idiomas en general nos cuestan memorizar los números. Y más de eso, aún peor en los adjetivos numeral ordinales. Es aún más complicado. Entonces puede ser que será una clase aparte. Vamos a ver. Bueno, es todo. Muy bien. Como pueden ver, era una clase muy interesante. Entonces te espero para la próxima clase. Chao.